Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez encabezan las preferencias en la última encuesta de Ipsos para Perú 21, en medio de un escenario electoral aún incierto, donde la inseguridad y la corrupción superan a la economía como principales preocupaciones ciudadanas. Lore, hablemos ahora de lo que es el panorama electoral. Ya de regreso a nuestro país, esto, por supuesto, que el tema migratorio será también un tema en la carrera presidencial. Y es interesante ver cómo Ipsos para Perú 21 publica una encuesta después de que se supiera que el partido Antauro está, en primera instancia al menos, marginado de participar en cualquier contienda electoral. Se hace una encuesta sin el factor Antauro Humala y se puede ver con claridad al menos a dos candidatos del espectro político de derecha ubicando las primeras posiciones, ¿no? Bueno, tres, ¿no? Carlos Álvarez también un poco es de derecha. Claro, Carlos Álvarez con una distancia importante entre los primeros dos. Hablamos de Rafael López Aliaga. Sobre todo Álvarez con una distancia de Keiko Fujimori, que es la primera, con 12% de intención de voto. Rafael López Aliaga con 4% de intención de voto. Y Carlos Álvarez aparece también con 4%, ¿no? La encuesta de Perú 21 es una encuesta publicada el fin de semana y que vamos a resumir así, ¿no? Los dos primeros se los acabo de decir, Carlos Álvarez también, tercero con 4%. Aquí lo que gana es el voto en blanco, 30%. Otros 9%, de entre esos otros, cantidad enorme de políticos nacionales. No precisa, 14%. ¿Quiénes siguen después del 4% de Carlos Álvarez? Con 3% empatan en esa encuesta Hernando de Soto, Francisco Sagasti y Aníbal Torres. Con 2% hay una lista larga que incluye a Verónica Mendoza, a César Acuña, a Philip Butters, a Fernando Olivera, a Alfonso López Chao. Estamos ante mediciones muy tempranas porque nos faltan todavía 15 meses para la elección presidencial, pero tienes a estos personajes, Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez, empezando a sonar en estas primeras mediciones. Sin duda alguna, Lore, lo que aquí manda es la indefinición, lo que aquí manda es no tener claro por quién votar, porque 30% iría a un blanco, viciado o ninguno. Así que ese bolsón de votos que está por el orden de 30%, súmale el no precisa, 14%, todavía tenemos cerca de la mitad del electorado peruano sin definir, sin ver hacia dónde se inclina todavía o se puede inclinar la presidencia en el 2026. Claro, el tema además es lo que suceda de cara a la segunda vuelta. ¿Cuál es el antivoto que termina siendo relevante? Keiko Fujimori suele liderar las encuestas de si mañana fueran las elecciones, por quién votaría. Suele ganar Keiko Fujimori. Su problema no está en pasar a la segunda vuelta. Al menos en los últimos años ha sido así. Su problema es lo que pasa con el antivoto en la segunda vuelta. Y ese, además, 12% es más o menos la votación que ha logrado el partido fujimorista en las últimas elecciones. Es más o menos lo que se conoce como el nicho duro fujimorista, que se mantiene con los años, pero que es interesante mantenga los mismos números ya con la muerte de Alberto Fujimori, porque la duda existía. Ahora que ya Alberto Fujimori no estaba presente, ¿qué podría pasar con el fujimorismo? Todos aquellos albertistas abrazarían la candidatura de Keiko Fujimori o buscarían una alternativa, pero se entiende por la encuesta que se mantiene ese nicho duro fujimorista sólido, que es el que le permite poner muchos congresistas en el Parlamento y que le permite llegar a una segunda vuelta. Sí, definitivamente Keiko Fujimori es la política mejor parada en esta encuesta, 12% de intención de voto. La pregunta es, si las elecciones presidenciales fueran mañana, ¿por quién votaría usted? Esa es la pregunta que hace Ipsos, y el partido Fuerza Popular también aparece primero en la pregunta que corresponde
por el candidato de qué partido votaría usted. Ajá. Fuerza Popular aparece con 9% primero en esa lista. Claro, hablamos de la fuerza que controla el Parlamento, podríamos decir la segunda fuerza, si entendemos que Alianza para el Progreso es el bloque político que comanda la mesa directiva. Fuerza Popular y Keiko Fujimori aparecen con esa intención de voto, pero es muy pronto todavía para preguntar por llaves de segunda vuelta, digamos. Es muy pronto para hacer cuál va a ser el balotaje peruano, cuál va a ser la segunda vuelta peruana. Allí se da este fenómeno siempre de un voto antifujimorista que también es difícil de medir, pero lo que estamos viendo ahora es una mayoría aplastante que no tiene idea por quién votar, que no tiene idea por qué candidato votar y que si votaría por un partido se inclinaría más por rostros nuevos, ¿no? O sea, todavía está claro que en el Perú esta idea del outsider, de un jugador que no pertenece a la clase política y que irrumpe en una elección, todavía es algo que puede pasar, ¿no? Que de alguna manera lo fue López Aliaga en su momento, ¿no? O el propio Pedro Castillo, digamos. El propio Pedro Castillo también, sí, como cierto. ejemplo emblema de alguien que no tenía cargo político, que no tenía presencia política más allá de la presencia gremial. Exacto. Que logra la presidencia, ¿no? Que Pedro Castillo y Alberto Fujimori serían los dos típicos casos peruanos del outsider que llega desde fuera del mundo de la política y se erige como presidente peruano. ¿Sabes qué me parece interesante también de cara a la próxima elección? Lo terrible, la cantidad de candidatos que vamos a tener, porque eso solo atomiza el voto. Atomiza el voto y en realidad aquellos dos candidatos que pasen a una segunda vuelta, entendiendo que es poco probable, por no decir imposible, que haya un candidato que logre el 50% de los votos más uno en esta primera vuelta. Esos dos candidatos que van a pasar a esa segunda vuelta van a pasar con 10%, 9%, 11%. Después anulas los blancos y viciados y sube un poquito el porcentaje, pero en realidad pasan ahí raspando. Representan ni al 30% de la ciudadanía, termina siendo una representación muy baja y eso luego se traduce en problemas de gobernabilidad, de estabilidad, de generar pactos políticos y hemos visto las consecuencias de lo mismo. Pero es interesante el escenario donde ahora el candidato presidencial va a poder postular al Senado, porque hoy pondría a esas figuras que van a la lista presidencial con la posibilidad de quedarse luego en la arena política decidiendo, haciendo, liderando. En otras oportunidades los hemos visto desaparecer luego de la elección o, en el caso, por ejemplo, de López Aliaga, para mantener esa vigencia, apuntar a la Municipalidad de Lima, más bien. Correcto, sí. Lo que decías al inicio de un voto fragmentado, que es el riesgo que podría tener el país si es que se presentan muchos candidatos enanos, mucho candidato pequeño, eso se podría solucionar con las alianzas electorales, ¿no? Eso se podría solucionar para pasar la que valla. Los partidos se agrupen para pasar la valla y para posicionar mejor a su movimiento político, ¿no? Eso es lo que va a pasar a continuación en la política nacional en los próximos meses y ya está pasando. Conversan los grupos políticos para ver si se juntan, conversan los grupos políticos para ver, por ejemplo, si Carlos Álvarez con López Aliaga se juntan, ese frente político, te estoy hablando de cualquier candidato, ¿no? Esto no es que esté pasando, pero si deciden juntarse podrían competir mejor con el fujimorismo. Esto va a pasar, eventualmente se va a dar, es probablemente lo que se defina en este año, además de las candidaturas, ya cualquier persona que quiera postular a la presidencia tiene que estar inscrito en un partido, por allí no vas a tener más sorpresas, sí vas a tener sorpresas de partidos que empiezan a ganar, digamos, su ingreso a la política, empiezan a ser confirmados por el Jurado Nacional de Elecciones, dentro de esos partidos el partido de Nicanor Boluarte, ¿no? O que se asocia finalmente al hermano de la presidenta, pero 15 meses faltan para la presidencial, es muy lejos, estamos muy de manera anticipada dando cuenta de esta medición que hace Ipsos para Perú 21, pero es importante, por ejemplo, cómo cambian también los temas de importancia para la ciudadanía, ¿no? Siempre hemos hablado de seguridad y ese se mantiene fijo, delincuencia, inseguridad, es el tema que te aparece ante la pregunta ¿cuál es el problema que más le afecta personalmente a usted, señor votante, ¿no? Te aparece delincuencia, pero inmediatamente aparece corrupción.
Y aquí la respuesta es muy interesante porque antes tenías allí el problema económico. La economía es lo que más me afecta, ¿no? Un país que salía de pandemia, un país que volvía a prender sus motores de economía, pero todavía en una técnica recesión. Esa preocupación, la plata está bajando de nivel en la lista de prioridades del peruano de a pie, ¿no? Aparece delincuencia y corrupción como las dos preocupaciones principales. Interesante esta medición. Yo creo que las empresas encuestadoras este año van a encargarse de eso, ¿no? De definir con qué capital político empiezan los candidatos en esta campaña por la presidencia.